Hablemos de inteligencia artificial, relaciones laborales y derechos. He estado estudiando el tema, lo sigo desde hace unos largos 8 años, asistiendo a legislación en ese entonces básicamente europea y española a través de España, en un tema que están mucho más avanzado que nosotros, por cierto. Y llegó a mis manos, compré este libro de don Sebastián Loins Campillay, en DER Ediciones, la editorial de la Academia Judicial, es decir, donde se forman los jueces, ¿no? Y me parece un muy buen libro. Hay otros artículos que he visto en internet que se refieren a elementos puntuales, a protección de datos, a discriminación, pero que son más bien de el puntilleo de cosas. Pero a mí este libro me parece fundamental porque como es la traducción de su tesis de magíster a un libro, aborda el problema desde un punto de vista conceptual, es decir, desde las ideas generales y de distinguir qué es cada cosa para posteriormente dejar abiertos los problemas futuros. El tema es que con la inteligencia artificial los problemas futuros son los problemas del presente, porque de alguna manera el tiempo, dada la velocidad de ejecución, se ha roto. El futuro está aquí y empieza a dibujarse con las decisiones que se toman hoy en día. Y este libro trata de la inteligencia artificial como el uso de los algoritmos, es decir, de fórmulas que llevan a la solución de un problema, entendiendo que la inteligencia artificial es probabilística, es decir, dice qué podría ser y qué no, te abre alternativas y tiende, según los datos que tú le has dado, a llevarte en un sentido u en otro, porque no es neutral. Eh, de hecho, el señor Loins se señala que él ve básicamente dos impactos. El impacto discriminatorio, porque al ser alimentado con un cierto perfil puede revisar los currículums, las postulaciones de trabajo, las cartas de intenciones, las competencias que señalan las personas que tienen para producir discriminación en el trabajo dependiendo del perfil de cargo con que se alimenta la inteligencia artificial. Pero también puede hacerlo respecto de las condiciones mientras está trabajando, manteniendo estos mismos sesgos y producir una alteración en los derechos fundamentales de los trabajadores en la discriminación. En segundo lugar, es la protección de los datos personales que también llevan, por lo tanto, refuerzan de alguna manera si hay un sesgo original en la discriminación. Y en tercer lugar, él dice que ve un impacto en la salud y seguridad de los trabajadores, derivados de la intensidad del trabajo, el excesivo control algorítmico de las labores y la evaluación excesiva por nombrar a solo algunos de ellos. Y dice que dentro de la relación laboral no son los algoritmos propiamente tal quienes discriminan, son herramientas cognitivas porque detrás hay, por presencia, por decisión específica o por ausencia y pretender que hay una neutralidad del instrumento, una decisión humana que está impactando lo que va a suceder con los trabajadores. Y enuncia, dice que uno de los problemas es que es la pérdida para el trabajador de su capacidad para realizar trabajo creativo, innovar en su puesto de trabajo y aportar a soluciones de la empresa, porque de alguna manera todo lo que el trabajo humano hace puede quedar supeditado a un algoritmo previo que intenta decidir sobre ello y que considera que el humano ya ha dejado de ser fundamentalmente algo que debe tenerse en consideración. Este libro dice, tiene un párrafo en su página 6, en la parte introductoria, en que de alguna manera desde el tratamiento conceptual, les repito, que es la manera correcta de pensar el derecho, no el articulito, no la norma, no la ley, no el problemita específico, sino desde el razonamiento jurídico general, un párrafo que dice que aplicados al trabajo los algoritmos podrían, dentro de la relación laboral, controlar el cumplimiento de los servicios contratados, predecir metas de cumplimiento, determinar si un trabajador está en condiciones de laborar y en base a todos estos parámetros, proponer eventualmente el despido del trabajador. Por otro lado, en la relación con la regulación de la dimensión colectiva del trabajo podrían, en su función de gestión algorítmica empresarial, generar brechas respecto de los dirigentes sindicales que no han dado el paso tecnológico necesario para poder llevar a cabo la labor de la defensa de sus asociados. Y eso me parece que son, al menos en el hoy, los principales problemas. No baja a otros que es lo que a mí más me preocupa, que no solo va a determinar estas condiciones generales de derechos fundamentales, sino además va a afectar en materia del derecho del trabajo en la medida que se aplique como un instrumento de acelerar el deseo de productividad las condiciones de trabajo diaria. ¿Cuánto trabajo en horas es capaz de realizar un ser humano? Por eso agotamos la jornada de trabajo. Pero ahora hay un problema superior.
cuánta velocidad y con cuánta profundidad puede hacer un ser humano el trabajo en su día a día. ¿Hasta cuándo puedo exigirle que él acelere y haga más cosas dentro de las mismas horas de trabajo? Esto es bien difícil de saber, porque los seres humanos tenemos, por nuestro cerebro, por nuestra condición neurobiológica, una cantidad acotada de capacidad de producir. Y si yo voy a determinar mediante un algoritmo cuánto se debe producir y no voy a considerar el factor humano, el factor de la capacidad, del entorno en que trabajo, del clima laboral, de si estoy enfermo o no, o de si he sido capacitado previamente en esto o no, puedo terminar jodiendo y reventando a muchos trabajadores. Hay otro problema. El otro problema está en que esto va a impactar directamente en la salud, por cuanto esto va a determinar mi clima laboral interno, es decir, cuánta tensión de desarrollo y realizo yo para trabajar y cuáles metas debo cumplir o no. Y para esto vamos a ver si es que se va a tener que capacitar a los trabajadores. La inteligencia artificial es maravillosa si uno la usa como cowork o como cogenerador de análisis para resolver problemas y tareas complejas en programas y en proyectos de desarrollo. Pero si yo la quiero usar solamente como un instrumento de aceleración, voy a terminar cavando una zanja si es que no he capacitado al personal y por lo tanto el derecho de capacitación se vuelve a ser cada vez más imprescindible para poder acortar estas brechas tecnológicas y usarlas. Los sindicatos tienen que dar un salto en esta materia, tienen que ser capaces de empezar a usar la inteligencia artificial para analizar sus contratos, el de todos sus asociados, las condiciones de la empresa, pero también las condiciones de mercado. Hay que salir en Chile de que el sindicato deje de estar solo en el problema de su empresa, porque en una sociedad global esto ya no admite la posibilidad. Pero finalmente, me parece además que hay otro riesgo. Estamos viviendo en un mundo en que todas estas decisiones, y invito a que deberíamos tal vez hacer otra cápsula sobre el encíclica papal que acaba de salir sobre tecnología e inteligencia artificial. Pero estamos viviendo en un mundo en que las decisiones y las condiciones de trabajo se toman para quienes habitan un país dentro de otros países, para aquellos que tienen mayor cantidad de recursos, y las pymes van a quedar seriamente afectadas por esto. Es necesario que quienes son pymes o quienes son pequeñas empresas empiecen a asesorarse adecuadamente cada vez más por cómo enfrento yo el mundo de la tecnología y usándola en mi favor cuando todo empieza a asegurar los derechos de los que son más grandes y me subcontratan. En este mundo se requiere cada vez más entender conceptualmente el fenómeno complejo del trabajo, de la productividad y aplicarla en beneficio de el común de todas las personas y no solo de quienes toman las decisiones basadas en sus intereses propios y que son de quienes concentran mayor capacidad tecnológica y económica. Es imprescindible que los trabajadores entiendan que ya no solo está en juego el reemplazo de su fuente de trabajo, sino las condiciones en que se trabajan. Es necesario que los sindicatos entiendan que estamos frente a una realidad compleja que necesita asesoramiento especializado, distinto del que han necesitado hasta ahora. Y es necesario que las pymes, que son el jamón del sándwich, empiecen a entender que la prevención y el diseño de su organización y de su normativa interna para enfrentar este mundo es necesario, porque de lo contrario van a ser afectados de los mismos problemas que el autor señala. Enfrascados en un mar de discriminación, siempre quedan sujetas al poder de decisión de otros. Segundo, porque las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados en su intensidad van a terminar también pasándole la factura a las pymes que con una capacidad reducida se les va a empezar a exigir cada vez más. Y tercero, los sindicatos no van a ser referentes colectivos si no entienden que hoy día se requiere un asesoramiento específico. Los invito a pensar en estas materias.